Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde compartimos lo último y más fascinante sobre tus celebridades turcas favoritas. Hoy tenemos una historia increíble que seguramente les encantará, no solo porque involucra a dos de los actores más queridos de Turquía, sino también porque desvelaremos algunos detalles nunca antes contados sobre una de las escenas más icónicas de la exitosa serie Anferia Koydun. Así que, si eres fanático de los romances en la pantalla, o si simplemente te apasiona todo lo relacionado con los detalles detrás de cámaras, este video es para ti. Como bien saben, Anferia Koydun marcó un antes y un después en la televisión turca, y muchos de sus momentos siguen siendo recordados con cariño por los seguidores de todo el mundo. Entre los momentos más recordados está el primer beso entre los personajes de Emir y Feria, interpretados por Atay Ulusoy y Asal Kaya. Este beso, que representa un punto de giro crucial en la historia, no solo cautivó a los fanáticos en la pantalla, sino que también dejó una huella profunda en los corazones de todos los que seguían de cerca la evolución de esta historia de amor. Lo que muchos no saben es que esta escena, que parece tan natural y espontánea en la pantalla, no fue nada fácil de rodar. En realidad, la filmación de ese beso fue el resultado de un gran esfuerzo, mucha preparación y, sobre todo, una excelente comunicación entre los dos protagonistas. Lo que ocurrió detrás de cámaras, los desafíos que enfrentaron los actores y el ambiente que se creó en el set durante ese día de filmación, son detalles que pocas personas conocen y hoy vamos a compartirlos con ustedes. Empecemos con lo que sucedió mucho antes de que las cámaras comenzaran a grabar. Tanto Atay como Asal sabían perfectamente que esa escena iba a ser un momento clave no solo para el desarrollo de la trama, sino también para el vínculo que compartían sus personajes en la historia. El beso no solo representaba una culminación de la relación entre Emir y Feria, sino también un hito importante en la serie. Como es de esperar, los dos actores sabían que esta escena sería recordada y analizada por los fanáticos durante muchos años, así que estaban decididos a hacerla lo más real y emotiva posible. En varias entrevistas posteriores, Atay ha hablado sobre la presión que sintió al tener que grabar esa escena. Aunque él ya tenía cierta experiencia en la industria, este tipo de escenas románticas pueden ser complicadas de interpretar, especialmente cuando se trata de una serie tan exitosa como Anferia Koydun. Sabía que esta escena sería una de las más comentadas de la serie, así que quería que todo saliera perfecto, dijo en una entrevista. A pesar de su confianza en sus habilidades como actor, Atay confesó que sintió una gran presión interna por cumplir con las expectativas de los fanáticos, quienes estaban muy emocionados por ver este momento en pantalla. Por otro lado, Asal Kaya, quien ya tenía una carrera consolidada en la industria de la televisión, también se enfrentó a sus propios desafíos durante la filmación. Para ella, la escena representaba una oportunidad para profundizar aún más en la complejidad emocional de su personaje, Feria. Asal había construido a Feria con mucho cuidado y quería asegurarse de que el beso no fuera solo un gesto físico, sino una expresión genuina de los sentimientos de su personaje. Lo más importante para mí era que el beso se sintiera auténtico. Quería que los espectadores sintieran lo mismo que Feria en ese momento, que no fuera solo un beso por el bien de la trama, sino un reflejo de todo lo que estaba pasando por sus corazones, explicó Asal en una entrevista posterior. La tensión en el set el día de la filmación fue palpable, ya que todos los miembros del equipo, desde los técnicos hasta los actores, sabían lo crucial que era este momento para la serie. Los preparativos fueron exhaustivos, se ajustaron las luces, se preparó la cámara y se afinó cada detalle para asegurarse de que la escena se viera perfecta en pantalla. Sin embargo, antes de comenzar, los dos actores decidieron tomarse un tiempo para conversar entre ellos sobre cómo abordarían la escena. Esto es algo muy común en el mundo del cine y la televisión. Los actores a menudo discuten cómo interpretar una escena para asegurarse de que ambos estén en la misma sintonía. Lo que hizo que este momento fuera aún más especial fue la relación profesional y personal que existía entre Atay y Asal. A pesar de que ambos eran relativamente jóvenes en ese momento, su química era innegable. Atay ha hablado en varias entrevistas sobre lo profesional y generosa que fue Asal durante el rodaje. Asal fue increíblemente generosa conmigo, me hizo sentir cómodo en todo momento, y eso fue fundamental para que la escena saliera tan bien como lo hizo, recordó a Atay. Aunque todo parecía estar listo para la filmación, como sucede en muchas ocasiones en el rodaje de escenas complejas, la primera toma no fue perfecta.
Según el director, hubo un pequeño malentendido en la coreografía de la escena, lo que llevó a una interrupción inesperada. Sin embargo, en lugar de frustrarse, los dos actores decidieron tomarse la situación con humor. Esta actitud relajada y profesional ayudó a crear un ambiente más relajado en el set, lo que permitió que la grabación continuara sin más contratiempos. A veces, cuando las cosas no salen como se planean, lo mejor es relajarse y reír un poco. Eso nos ayudó a soltar la tensión y a entrar en el estado de ánimo adecuado, comentó Asal más tarde. Después de varias tomas, lograron finalmente capturar la escena tal como se había imaginado. Cuando el director gritó «corte», después de la toma final, todos en el set aplaudieron, no solo por el excelente trabajo realizado, sino también por el esfuerzo y la dedicación que se puso en esa escena. Fue un momento de gran satisfacción para todo el equipo, y todos recordaron con cariño la forma en que los actores, el director y el equipo de producción trabajaron juntos para lograrlo. Pero la magia no terminó ahí. La escena pasó por un proceso de postproducción en el que se cuidaron cada uno de los detalles. Desde la música hasta la corrección de color, todo fue cuidadosamente ajustado para maximizar el impacto emocional del momento. Los fanáticos esperaban ansiosos el episodio, y cuando finalmente se emitió, la respuesta fue abrumadora. Las redes sociales se llenaron de comentarios elogiosos, y el beso entre Emir y Feria se convirtió en uno de los momentos más comentados de la serie. Lo que hace que esta historia sea aún más interesante es cómo este momento detrás de cámaras refleja la relación que existe entre Atay y Asal fuera del set. Aunque después de Anferiakoidum, ambos actores siguieron caminos separados, siempre han hablado con respeto y admiración mutua en las entrevistas. Su profesionalismo y dedicación durante la filmación dejaron una huella profunda en los corazones de los fanáticos, quienes aún sueñan con verlos juntos en otro proyecto. Hoy en día, tanto Atay Ulusoy como Asal Kaya han alcanzado grandes logros en sus carreras. Han protagonizado numerosos proyectos exitosos que han sido aclamados tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, los fanáticos nunca olvidarán la magia que ambos crearon en Anferiakoidum y los momentos especiales, como ese beso, que convirtieron la serie en un verdadero fenómeno cultural. Este relato detrás de cámaras es un recordatorio de que los momentos más memorables en la pantalla no solo son producto de una buena dirección o de un guión interesante, sino también del arduo trabajo, la comunicación y la colaboración entre todos los involucrados en la creación de una producción. Los actores, aunque interpretan personajes, también aportan una parte de sí mismos a cada escena, haciendo que esas secuencias sean aún más especiales para el público. Así que, queridos amigos, ¿qué opinan ustedes sobre este beso tan icónico de Anferiakoidum? ¿Aún recuerdan ese momento con cariño? Déjenos sus comentarios y opiniones. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, compartirlo con sus amigos y activar las notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima.